Hola mis amados hermanos, Dios les bendiga, ¿qué tal? ¿Cómo están? Qué hermoso, qué precioso poder llegar a este día sábado, fin de semana ya, hermanos queridos, de esta semana que el Señor nos ha regalado y con el deseo en nuestro corazón de comenzar una nueva semana más, si el Señor lo permite. Qué hermoso, precioso saber de que Dios está con cada uno de nosotros, que sus promesas nunca, hermanos, dejan de ser, sino que siempre están latentes, siempre está con nosotros en cada momento, en cada instante de nuestras vidas. Y recuerde que algo que dijo el Señor Jesús en el Evangelio según San Mateo, capítulo 28, hermanos, algo que el Señor dijo es que Él no nos iba a abandonar, sino que estaría con nosotros hasta el fin del mundo, hasta el fin de los tiempos. Y es así como nosotros, hermanos queridos, siempre estamos esperando en Él. Amén. Vamos a darle gracias a nuestro Dios, vamos a pedirle a Él para que su amor, su gracia y su favor esté siempre con nosotros. Amén. ¿Qué tal si levantamos una oración, vamos orando mientras que todos nuestros hermanos se van conectando? Vamos hoy a aprender algo muy hermoso, hermanos, de la palabra del Señor. A veces yo sé que este tiempo más el día de ayer se estuvo predicando acerca de las 7 palabras y bueno, este tipo de cosas. Nosotros lo vamos a hacer el día de hoy. Vamos a aprender algo hermoso de la que el Señor nos enseña. Así que vamos a orar, vamos a poner este tiempo en las manos de nuestro Dios. Padre, en el nombre de Jesús, agradecemos infinitamente tu amor y tu misericordia, tu bondad y tu favor, Señor. Gracias. Gracias porque cada día, cada mañana, cada instante, cada día que pasa, Señor, podemos de verdad decir, Señor, hasta aquí tú nos has acompañado. Y hoy no ha sido la excepción, Señor, sino que tú has estado con nosotros, nos has dado el alimento, la provisión, el abrigo, Señor, las fuerzas, la sabiduría, la inteligencia, tu cuidado, tu protección, todo nos lo has dado, Señor, y nosotros honramos y bendecimos tu nombre, que es sobre todo nombre. Sabemos que tú, Señor, nunca nos has abandonado ni nunca lo dejarás de hacer. Señor, gracias porque en este tiempo maravilloso, Señor, tú a través de tu palabra, como siempre, Señor, tú nos hablarás, Señor, así como tú lo has hecho en mi vida, como tú lo has hecho a muchos siervos y siervas, Señor. Hoy te pido, por favor, que tú quites de nosotros, Señor, quizás ese impedimento para poder entender tu palabra, amado Dios. Y si hay quizás confusión en algunas cosas, que tu palabra pueda, Señor, llegar a cada corazón. Oramos en el nombre de Jesús y te damos a ti la honra y la gloria, porque tú eres bueno en gran manera, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Muy bien. Un saludo muy especial a los hermanos que ya se van uniendo a nosotros. Claro que sí, yo sé que ustedes en muchos lugares están ya quizás unos ya pensando en dormir, como son la familia en Italia, aquellos que nos ven de otras ciudades, de aquí mismo del Ecuador, como es de Guayaquil, de Santo Domingo, de los Sáchilas, también de Otavalo y bueno, de Guaranda, de nuestro hermano Jorge, que siempre está conectado con nosotros. Que el Señor te bendiga, mi estimado Jorge. Y bien, y los otros hermanos, mi familia en Italia, Dios le bendiga. Mi hermana Marcelita, Rone, Maurita, Dios te bendiga. Andrés, Angelita, Steven, mi estimado Dani, Adriana, Dios te bendiga. Creo que es Adriana, mi cuñada, Dios te bendiga. Saludos a mi hermano. Bien. Tenemos que comenzar ya, mientras que los hermanos, porque si no, no nos va a alcanzar el tiempo. Yo soy uno de que me gusta echar mucha lengua y hablar mucho, hermanos, y vamos a tratar de estudiar lo que el Señor nos enseñó
en este tiempo. Espero que usted tenga su Biblia. No sé si usted tiene frío, pero yo tengo frío. Así que vamos a meterle ganas para que se nos quite ese frío que tenemos de pronto. Al menos yo tengo, hoy ha estado haciendo mucho frío aquí en la ciudad de Quito, la capital de los ecuatorianos. De verdad que un frío tenaz. Por aquí al menos en San Antonio llovió y llovió con muchas ganas. Y bueno, damos gracias a Dios por todas sus bendiciones, sabiendo que Él cuida de cada uno de nosotros. Hoy también estaremos con mi esposa a las 8 en punto en una transmisión en vivo en un enlace que es de Operación Amazonía, en el grupo que nosotros hemos ido al Amazonas, donde nuestros hermanos y amigos guauranis, a las 8 en punto, vamos a estar allí, vamos a estar transmitiendo también. Terminando acá, ellos comienzan, nosotros solamente vamos a estar participando de la alabanza, así que vamos a estar orando también para que mucha gente pueda conocer del Evangelio a través de ese medio, que hay muchos pastores, hermanos, siervos, consiervos que están allí llevando la palabra del Señor. Vamos a ir rápidamente a las Escrituras, por favor, y les invito, por favor, vamos a ver las 7 palabras. Las 7 palabras, pero yo le puse como título las 7 enseñanzas que Jesús, hermanos, nos dejó, o las últimas 7 enseñanzas que Jesús nos dejó cuando estaba colgado en el madero de la cruz. Jesús hermanos, no desperdició momento para enseñar. Una de las cosas que todos nosotros debemos entender es, hermanos queridos, que Jesús no solamente enseñó con sus palabras, ¿sí?, todo lo que el Señor vino a mostrar. Acuérdense que Jesús vino y abrió un panorama nuevo a muchas enseñanzas que en el Antiguo Testamento quizás no eran muy claras, pero Jesús las vino y las enseñó. Pero sobre todo, hermanos, su vida nos inspira, nos enseña muchas cosas, hermanos, que eso es lo que a nosotros nos debe inspirar y nos debe movilizar a amarlo más y sobre todo a vivir como Él vivió en esta tierra, para que nosotros realmente seamos efectivos en todas nuestras áreas de nuestra vida, sea emocional, psicológica, social, familiar, en toda área. Nuestros hermanos queridos, Dios quiere que nosotros aprendamos a imitarlo. Yo le voy a invitar, por favor, acompáñeme a Filipenses, y vamos a entender algo aquí en el libro de Filipenses, porque el apóstol Pablo habla precisamente en la carta a los Filipenses, capítulo 3, en el versículo 10, hermanos queridos, y vamos, yo le voy a repetir unas 2 o 3 veces, así que esté listo para que escriba al menos los pasajes bíblicos, y después, hermanos queridos, usted pueda revisar todas las citas para que no se pierda nada, para que podamos llegar a la hora completita. Entonces, mis hermanos queridos, Filipenses capítulo 3, y vamos a ver, quiero solamente hacerles un recuento del 1 hasta el 10, y el 10 lo vamos a leer. El apóstol Pablo, hermanos queridos, viene hablando acerca a los filipenses, acerca de lo que él era en Cristo, antes de Cristo, ¿no? Porque había mucha gente que se jactaba de que yo apóstol, yo esto, como hoy en día, ¿no? A mucha gente que le gustan los títulos. No me llame hermano porque yo soy pastor, no me llame pastor porque yo soy profeta, no me llame profeta porque yo soy apóstol, no me llame apóstol porque yo soy apóstol de apóstoles, no me llame apóstol de apóstoles porque yo soy querubín, serafín. Ya, hermano, ya ahora quieren es tumbarle solamente, decirle no, llámeme Dios. Eso es lo que pasa hoy en día. Y esto era un problema, hermanos, que esto se venía dando. Y el apóstol Pablo viene diciendo, guardaos de todas estas cosas, de los mutiladores, de toda esta gente, de los malos obreros. Y él dice, yo como apóstol, yo tuviera de qué gloriarme. Y dice, yo soy también judío, yo también soy de la tribu de Benjamín, circuncidado, en cuanto a la ley celoso, perseguidor de la iglesia, bien adoctrinado. Pero él dice, todas estas cosas las tengo por basura por querer agradar a Cristo y ser como Él.
Y esto es hermoso, porque yo creo que todo cristiano, toda persona anhela y desea ser como Cristo Jesús, ¿sí? Al menos hablando de los cristianos, los hijos de Dios, todos. Pero muchas veces uno podría preguntarse, bueno, ¿y usted en qué le gustaría imitar a Jesús? Y usted podría decir, a mí me gustaría ser como Jesús, un hombre que se paró delante de multitudes y hablaba, enseñaba a la gente, no solamente se admiraba de lo que enseñaba, sino cómo era el poder que Dios le había dado, el Padre, para hacer cosas maravillosas. Quizás muchas personas quieren imitar a Jesús en sus milagros, en todas las cosas, las señales que Jesús hizo. Pero el apóstol Pablo dice algo, hermanos queridos, que esto realmente muy pocos cristianos, muy pocos hijos de Dios quieren imitar en Cristo Jesús. Y mira lo que dice, versículo 10, vamos a leer el 10, porque él dice, todo lo tienen por basura, ahora sí, dice, todo lo tengo por basura por ganar a Cristo, y mira lo que dice, a fin de conocerle, versículo 10, y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos. Escuche, dice, llegando a ser semejante en su muerte. ¡Wow! El apóstol Pablo dice, yo no quiero imitar a Jesús en los milagros, ni en la predicación, ni en su parada como predicador, nada. Dice, yo quiero imitar a Cristo, ¿sí? En los padecimientos, dice, y ser partícipe en la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante, dice, a Él, ¿a dónde? En su muerte. Esto es cosa seria, hermano. Pero por eso necesitamos entender que fue lo que Jesús hizo en su muerte, porque si no, no podemos entender qué era lo que el apóstol Pablo estaba diciendo. Necesitamos ir, hermanos, entonces a la palabra de Dios para nosotros ver qué fue lo que Cristo pasó en el tiempo que estaba siendo llevado y aún cuando estaba colgado en el madero de la cruz. Hermanos, estas 7 enseñanzas, por eso es tan importante que usted hable, comparta con sus amigos este tema, porque hoy vamos a aprender algo hermoso, cómo debe de vivir un hijo de Dios, enseñado de parte de Jesús, hermanos, en la vivencia de la cruz del Calvario. Así que vamos a ir primeramente, le voy a invitar, por favor, acompáñeme a el Evangelio según San Lucas, ¿sí? Vamos al Evangelio según San Lucas. Y aquí en este evangelio vamos a encontrar la primera enseñanza, o como se le dice, la primera palabra. Lucas capítulo 23, por favor acompáñenme allí, acompáñenme con su Biblia. Lucas capítulo 23, y vamos a leer el versículo 34. Dice así, y Jesús decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos y echaron suertes. La primera cosa, acuérdese, y esto yo quiero que usted se ponga, se meta conmigo en lo que vamos a enseñar. Primero, recuerde que Jesús no estaba ni sanando, Jesús no andaba por Galilea en el tiempo donde estaba siendo reconocido y donde mucha gente lo seguía, donde mucha gente lo admiraba. Aquí tenía todo en contra, todo en contra. Acuérdese de esto. Y esto es muy importante, porque si nosotros pensamos, sí, Jesús estaba ahí ya muriendo. No, acuérdese las circunstancias, todo lo que estaba pasando alrededor. Acuérdese, Judas lo traicionó, sus discípulos lo abandonaron, no había nadie. La gente que había el domingo de Ramos le había dicho, Hosana, Hosana al hijo de David, todo el mundo lo estaba aplaudiendo, todo el mundo contento. Todas esas personas, hermanos queridos, amigos, familia, todos
Ellos ahora habían dicho, crucifíquelo, crucifíquelo, suéltenos a Barrabás, a él crucifíquelo. Ahí, hermanos queridos, y ahora lo habían llevado y lo habían comenzado a maltratar, lo habían comenzado a golpear, le habían, hermanos, hecho cosas terribles. Dice la palabra que le alaban la barba, le alaban los pelos, hermanos, le pusieron una corona de espinas, hermanos, que las espinas se metieron en su cráneo. Una cosa terrible. En todo esto es donde nosotros necesitamos ubicarnos para poder entender estas 7 palabras. Si nosotros, hermanos, pensamos y no nos metemos en la historia de Jesús, realmente esta enseñanza va a quedar muy vana. Por eso, usted piense en todas estas circunstancias, lo que estaba pasando Jesús. Y así, y dice la palabra en el versículo 34, que Jesús decía, mire que Lucas, ¿cómo lo describe? No dice que Jesús dijo, perdónanos, no, Jesús decía. ¿Qué quiere decir esto? Que Jesús constantemente estaba pidiendo perdón por todo lo que le estaban haciendo. Jesús, mientras caminaba, Jesús estaba, Padre, perdona, un golpe, una bofetada, un puño, una patada, un garrotazo, un palazo, una tirada. Jesús estaba, Padre, ellos no saben lo que están haciendo, perdónanos. Ahora, ¿qué es la enseñanza que Jesús nos da, hermanos, queridos, amigos y familia, en la cruz del Calvario? Lo que Él está haciendo. La enseñanza que Jesús nos da, hermanos, que Jesús muriendo, pero Jesús, hermanos queridos, Jesús nos enseñó a perdonar. Hay muchas cosas que nosotros, hermanos, durante la historia de nuestra vida podemos sufrir. Cosas terribles. Cosas, hermanos, a veces personas que han sido violadas, personas que han sido engañadas, han sido pisoteadas, golpeadas, cantidad de cosas, hermanos, traicionadas. Pero una de las cosas, como estamos aprendiendo, Jesús estaba siendo golpeado, maltratado, humillado, vituperado, traicionado, negado. Y Jesús, hermanos, estaba, perdónanos, papá, perdónanos, perdónanos. Y ¿sabe qué es lo tremendo de esto? Porque aquí hay 2 cosas que son importantes. Una, que clama al Padre, Padre, perdónanos. Y otra, la segunda cosa que hace en esta primera enseñanza es, primero, pide perdón, ¿sí? Y segundo, que, hermanos queridos, los justifica. No saben lo que hacen. Una persona, hermanos queridos, ciega por el pecado. Por eso el pecado es tinieblas, enceguece. Por eso la palabra del Señor dice, hermanos, en Juan capítulo 3, versículo 17, 18 en adelante, que Él vino y Él entregó su vida, hermanos. De tal manera amó Dios al mundo, versículo 16. Pero dice la palabra, hermanos, que Él vino para que en Él seamos salvos. Él no vino a condenar al mundo. Él vino, hermanos queridos, para que nosotros pudiésemos tener luz. Pero el mundo amó más las tinieblas que la luz. Por eso vemos, hermanos, aquí, entonces, primera enseñanza, Jesús, hermanos, siendo llevado a la cruz del Calvario, Jesús nos enseña a perdonar. Acuérdese las circunstancias, no se puede olvidar, no debe olvidarse lo que estaba viviendo Jesús. Es necesario nosotros aprender a perdonar como Jesús perdonó. Igual, perdona. Y hermanos, y lo más hermoso, por eso es que cuando Jesús también enseña en la oración, miren que Jesús ya esto lo había enseñado. Jesús, esto no fue que ahora nomás, Jesús ya lo había enseñado desde antes, cuando Jesús estaba enseñando a orar. Y hay algo importante, en Marcos capítulo 11, versículo 25, dice así, y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno,
para que también vuestro Padre que está en el cielo os perdone a vosotros vuestras ofensas. Es nuestra obligación como cristianos, como hijos de Dios, perdonar. Perdonar. Eso fue lo que Jesús nos enseñó. Y hay algo muy interesante, hermanos queridos. Mire, la cuestión de odiar, cuando una persona odia, eso sí, eso es algo que viene en nosotros, hermanos, involuntario. O sea, me hicieron algo malo, inmediatamente mi carne, mi deseo es odiar. No le vuelvo a hablar, no vuelvo a hacer esto, no vuelvo a hacer aquello, no lo vuelvo a hacer. Eso es, pero el perdonar, hermanos queridos, se necesita una decisión. Es voluntario. Vamos por la segunda. Entonces, primero, hermanos queridos, ¿qué es lo que dijo Jesús? La primera palabra es perdónalos porque no saben lo que hacen. Segundo, vamos un momento ahí a Lucas capítulo 23, por favor. Vamos un poquito ahí abajito nomás, versículo 42 y versículo 43. Y dijo Jesús, dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Entonces Jesús dijo, de cierto te digo, que hoy estarás conmigo en el paraíso. Recuérdese que Jesús, hermanos, siendo Jesús, siendo Dios, ¿dónde fue a parar? Acuérdese que la cruz, hermanos, por eso la cruz no es bendición. La cruz no significa bendición. La cruz es un símbolo de maldición. El Antiguo Testamento decía que maldito todo aquel que era colgado en un madero. Y Jesús, dice la carta a los Gálatas, hermanos, capítulo 2, que Jesús, hermanos, se hizo maldición por nosotros. Y no solamente esto, sino que Jesús murió clavado, hermanos, en medio de dos ladrones, donde dos hombres, hermanos, que merecían estar allí, y Jesús, que no merecía, él fue allí. Y este hombre, un hombre que estaba allí, hermanos, mientras que estaba allí colgado, lo reconoció y le dijo, Señor, acuérdate de este hombre cuando estés en tu reino. Y Jesús le dijo, de cierto te digo, que hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Segunda enseñanza, hermanos, que Jesús nos deja, hermanos, es que Jesús, estando colgado, estando como estaba, Jesús no dejó de salvar a otros. Jesús no lo dejó de hacer. Hermanos, estando allí, Jesús hubiera podido decir, oye, yo también ando en la misma. Allá tú te lo mereces. Yo no me merezco estar aquí. Lo hubiera podido decir como ser humano. Pero Jesús, hermanos queridos, no hizo esto, sino que Jesús, mire, allí, colgado en las últimas, hermanos, salvó a aquel hombre que estaba allí colgado. ¿Cuál es la enseñanza, la aplicación para nuestra vida? Una enseñanza que Jesús nos deja, hermanos queridos. Muchas veces estamos esperando estar bien, estar cómodo, tener quizás el dinero, las mejores comodidades para poder dar a otro, para poder enseñar a otro. La palabra del Señor nos dice que ahora, hermanos, Cristo, hermanos, nos dejó el ministerio de la reconciliación, donde vemos ahí la reconciliar al mundo para con Cristo, ¿sí? Ese es nuestro trabajo. Mateo capítulo 28 dice que necesitamos, que es una obligación. Acuérdense que esto es un mandato de nuestro Señor Jesucristo. 28 y 19, versículo Mateo capítulo 28, versículo 19 y 20. El Señor dijo, id y haced discípulos. Hermano, y no está diciendo cuando usted está bien, cuando nosotros estemos cómodamente. No, el Señor dijo, ve y haz discípulos. Jesús nos enseñó con su ejemplo. Hermano, Jesús, acuérdese, estaba clavado en la cruz, allí hecho pedazos, pero no importa, porque él sabía a qué había venido. Jesús, una de las cosas, hermanos, que a mí me admira, nunca perdió su propósito, nunca fue que dijo, ve,
aquí ahora como me están haciendo esto, ahora que se mueran todos, yo que hice milagros, yo que los sané, yo que nada. Señor sabía, y él sabía que tenía que pasar por la cruz, pero aún en la cruz le dijo, yo estoy entregando y mi sangre es derramada por ti. Y por eso tus pecados te son perdonados y por ende hoy mismo estarás en el madero de la cruz. ¿Cuántas excusas le hemos puesto a Dios para hablar de Él? ¿Cuántas excusas le hemos dicho? Señor, es que venía cansado. Señor, es que venía fatigado. Señor, es que me hicieron enojar. Señor, es que mi familia. Señor, es que mi esposa. Señor, es que mi esposo. Señor, es que mis hijos. Tenemos, hermanos, miles de disculpas. Jesús, Él en ese momento hubiera tenido muchísimas más, pero Él, hermanos, muriendo, Jesús, hermanos, murió allí, pero murió salvando a otra persona. En lo último, hermanos, acuérdense, ese es el misterio. Y no solamente esto, acuérdense que salvación nosotros tenemos, es por ese sacrificio tan enorme de la sangre derramada de la cruz. Y vale siempre recalcar, acuérdese que la sangre de Cristo es para eso, para limpiar el pecado de la humanidad, para limpiarnos de toda inmundicia. No es un amuleto de la buena suerte. Entonces, primero, Jesús, hermanos queridos, su primera palabra, perdónalos porque no saben lo que hacen. Segundo, de cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Sí? Acuérdense, hermanos queridos, Jesús, algo que quiero dejarles allí, Jesús fue algo que siempre pidió, hermanos, y Él nos dejó esto en Mateo capítulo 9, versículo 35. Orad al dueño de la mies, orad al dueño de la mies, porque en realidad los obreros son muchos, la mies es mucha, pero los obreros pocos son. Hermanos queridos, y hoy más que nunca, nuestro clamor debe ser, nosotros como pastores, y ustedes, hermanos queridos, orar al Señor, envía obreros a su mies. Señor, envíame a mí, yo iré. Acuérdese lo que dijo Isaías, envíame a mí, no envía a otro, Señor, envíame a mí, yo voy a ir. Hay mucha gente que tiene necesidad, gente hoy en día, no solamente, hermanos, que tiene necesidad de una ayuda, sino que sobre todo tiene una gran necesidad, y esa necesidad es de la vida eterna, porque el coronavirus, hermanos, nos puede quizás matar este cuerpo, ok, pero la vida eterna, hermanos, nada nos podrá separar del amor de Cristo, nada, pero necesitamos estar en Cristo, necesitamos pensar y llevar ese mensaje de la palabra del Señor. ¿Sí? Voy a seguir hablando mucho más de este tema, pero vamos avanzando. Tercero, entonces, primero, hermanos, perdónalos porque no saben lo que hacen. Segundo, de cierto te digo, vas a estar hoy mismo conmigo en el paraíso. Tercero, mire, vamos un momentito a Juan capítulo 19 y vamos a ver allí el Evangelio según San Juan, capítulo 19, versículo 26. Juan, el Evangelio según San Juan 19, versículo, hermanos queridos, 26 y 27. Ok, dice así: cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre: mujer, he ahí tu hijo. Después dijo al discípulo: he ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Ahora, hay algo que, hermanos queridos, necesitamos entender. Jesús, en estos momentos de dificultad, donde ya estaba, hermanos, vuelvo y le repito, allí colgado en la cruz, cuando vio a María y vio a Juan, el discípulo amado, el que escribe este evangelio, y a su mamá, hermanos queridos, mire que es tremendo, pero
ninguno de los otros discípulos estaban por allí, quizás le estaban viendo de lejos, pero se ve que él estaba cerca y le habla y le dice a su mamá, le dice: mujer, he ahí tu hijo. Hijo, he ahí, o al discípulo dice: he ahí a tu madre. Una de las cosas que Jesús nos enseña, hermanos queridos, es que Jesús muere, hermanos, pero Jesús muere sirviendo a otro, a su mamá, hermanos queridos, sin olvidarla, sin dejarla. Muchas personas podrían haber dicho: oye, mujer, ahora tú me ves aquí, yo no sé qué voy a hacer, no sé usted qué va a hacer. Hermano, Jesús aún en sus últimos momentos, Jesús procuró, como hermano mayor, como hijo, hermanos, como el primogénito de María, hermanos, se preocupó dónde iba a dejar a María, su madre, y no la abandonó. Y hay algo que, hermanos, nosotros necesitamos entender, y esto es muy, pero muy importante, lo que hace Jesús en el madero de la cruz. Jesús, hermanos, como no es como muchas personas que a veces, hermanos, se olvidan de su familia, mujeres que se olvidan de su esposo, esposos que se olvidan de sus hijos, hijos que se olvidan de sus padres, padres, hermanos, que se olvidan de sus hijos, una cantidad de cosas que pasan, y muchas veces la disculpa es porque tengo que estar en la iglesia. Otros porque tienen muchas cosas que hacer. Hombres que se metieron a ser hijos, mujeres que se pusieron a tener hijos y ahora abandonaron sus familias y dicen que son cristianos. Hermano, Jesús en el madero de la cruz nos da tremenda enseñanza, que Él como hijo de Dios, sí, pero también como hijo de María, hermanos, como hijo de esta mujer, donde el Padre, a través del Espíritu Santo, le concibe en ella, ¿sí? Ella concibe y procrea en él, y hay algo que es tremendo, hermanos queridos, engendra en él. El Espíritu Santo engendra en María, María concibe, y algo que pasa, hermanos, es que Jesús no se olvida de ella. Una de las cosas que nosotros necesitamos siempre entender, hermanos queridos, es que para nosotros conocer un buen cristiano, o un buen siervo, escúcheme bien, un buen siervo, hermanos, es realmente cómo es con su familia y con los que están a su alrededor, hermanos, que no se puede olvidar de ellos. Una de las cosas para uno, ¿qué hace un mal servidor? Escúcheme bien lo que le voy a decir. ¿Qué hace un mal servidor? Un mal servidor, hermanos, siempre es sensible a la necesidad ajena, a los de afuera. Siempre. Eso hace un mal servidor. Escúcheme bien lo que le estoy diciendo. Un mal servidor será siempre sensible, escuche bien, siempre a la necesidad de los que están lejos. A él, al ajeno, siempre tiene un corazón sensible, pero a los de su casa, a los que están cerca, son totalmente insensibles. Y por eso el apóstol Pablo, en la primera carta a Timoteo capítulo 5 versículo 8, primera de Timoteo capítulo 5 versículo 8, el apóstol Pablo, hablando acerca de las viudas, de aquellas que quedaban solas en este mundo, realmente viudas o mujeres ancianas mayores de 60 años, y que sus hijos mantenían de pronto en la iglesia y que querían ser pastores, siervos y una cantidad de cosas. Y el apóstol Pablo le dice allí, a través de Timoteo, le dice: si alguno no cuida, no provee para los de su casa, ha negado la fe y es peor. Mire lo que dijo. Mire, hermanos queridos, esto no me lo estoy inventando, eso lo dijo el apóstol Pablo, hermanos, a aquellos hombres que estaban allí. 5:8 dice: porque si alguno no provee para los suyos
y mayormente para los de su casa, ha negado a la fe y es peor que un incrédulo, peor. Por eso el Señor Jesús, hermanos, siendo Jesús, que Él podría haber dicho, bueno, María, muchas gracias por todo, hasta luego, arrivederci. No, el Señor le dijo, a ver, Juan, ocúpese de mi madre, usted ahí tiene un hijo, y ahí, mire, hermanos queridos, es por eso tan importante que nosotros necesitamos entender principios de la vida cristiana. Nada me sirve conquistar. El mismo Señor Jesús dijo, hermanos, en 1 Timoteo capítulo 3, hermanos, y hablando a los siervos, hermanos, si no cuida, si no gobierna bien su casa, 1 Timoteo capítulo 3, si no gobierna bien su casa, ¿cómo cuidará de la iglesia del Señor? Mucha gente quiere cuidar de todo el mundo, de los huérfanos del mundo, y está bien, pero tiene unos hijos abandonados en la casa, tiene una esposa, hermanos, abandonada. No, Señor, no funciona así. Por eso Jesús, estando allí crucificado, hermanos, allí en lo peor, podría usted decir, oye, pero es que he pasado, hermanos, podríamos pasar problemas, dificultades y muchas adversidades como nosotros pasamos este tiempo, pero yo no puedo, hermanos, yo quisiera ayudar a mucha gente, pero yo primero tengo que mirar por quién, por los míos, por mi casa. Imagínense, hermanos, y no, vuelvo y le repito, gloria a mi Dios cuando Dios nos provee y podemos dar a otras personas, gloria a Dios, bendito sea su nombre, pero Dios también habla de una manera correcta. Imagínense, hermanos queridos. Entonces, vamos con la cuarta. Amén. Vamos con la cuarta. Jesús, entonces, en su muerte, hermanos, nos enseña también que hay que servir a otros, pero en especial, hermanos queridos, a los nuestros, a los que están cerca. Cuarto. Mira lo que dice, hermanos. Ahí adelantito, en el Evangelio según San Juan, capítulo 19, ahí adelantito nomás, versículo 28. Dice, después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que la escritura se cumpliese, tengo sed. Tengo sed. ¿Qué hizo Jesús, hermanos queridos? ¿Qué hace? Mire, Jesús dijo, yo soy, acuérdese lo que le dijo a la mujer samaritana. Dijo, yo soy el agua de vida. Si usted bebe de mi agua, nunca más tendrá sed. ¿Sí? Jesús, hermanos, el dueño y el creador de todas las cosas. Colosenses capítulo 1, versículo 15. Dice que en Él fueron creadas todas las cosas, lo que hay en el cielo, en la tierra, debajo de la tierra, sean tronos, principados, todo, hermanos, fue creado por Él y para Él. Dios, hermanos, lo creó. Ahora, hermanos, mi Señor Jesús, estando en la cruz del Calvario, estando allí, hermanos, Jesús, el Dios Todopoderoso, mire qué es lo que dice. ¿Qué es lo que dice? Tengo sed. Una de las cosas que, hermano, Jesús nos enseña a nosotros es que nosotros, hermanos queridos, necesitamos reconocer que no somos autosuficientes. Jesús, hermanos, Jesús, el Rey soberano, nuestro Dios, mi Salvador, hermanos, nos da una enseñanza. Hay mucha gente, hermanos, hoy en día que se cree autosuficiente. Jesús nos da tremenda enseñanza con esta palabrita, tengo sed. Hermanos queridos, Él diciéndole a los hombres, denme de beber. Por eso, hermanos, mire, aquí hay algo que es tremendo,
Porque nosotros como seres humanos necesitamos reconocer nuestras debilidades. ¿Sabe, hermanos, dónde está el poder, hermanos, realmente de una iglesia fuerte? Cuando yo puedo reconocer que tengo necesidad. Eso no me hace más ni me hace menos. Somos seres humanos y necesitamos los unos de los otros. Jesús, hermanos queridos, fue capaz de reconocer y decir y ser, hermanos, dejarse servir por otros. Qué lindo que es servir, hermanos. Es lindo servir a otros, poder ayudar a otros, poder, hermanos, dar a otros. Pero, hermanos queridos, qué lindo es poder también dejar que otros nos sirvan, que otros, hermanos queridos, puedan servir a otros, enseñarle a otros que pueden servir, que no somos autosuficientes. Yo no puedo hacer todo. Yo no puedo predicar, no puedo cantar, no puedo barrer, no puedo, quizás puedo hacer algunas cosas, pero no puedo. Es tan hermoso, hermanos, cuando yo puedo saber y entender y reconocer mi propia debilidad, que, hermanos queridos, otros pueden hacer las cosas mejor que yo, lo pueden hacer. Eso es lo que Jesús nos está enseñando. Qué hermoso y qué tremendo, hermanos queridos. Mire, Jesús allí, siendo el Dios todopoderoso, que para él, hermanos queridos, bajarse de la cruz, eso no era imposible. Hermanos, acabar con todos sus enemigos, como antes en el huerto del Getsemaní, hermanos, cuando Pedro le corta la oreja a Malco y viene y él le dice: a espada, no lo hagas, porque el que espada mata, espada muere. No le puedo yo pedir a mi Padre que vengan legiones de ángeles y no me van a librar. Imagínense, hermanos, Jesús lo hubiera podido hacer también allí en el madero de la cruz. Padre, por favor. Y el Padre lo hubiera hecho. Pero miren, hermanos queridos, estas cosas no pasaron, porque Jesús, hermanos, nos enseña de que también nosotros como seres humanos necesitamos muchas veces decir: yo necesito. Yo también, pues, mire, hermanos, hay gente que pasa necesidad. Y muchos de ustedes de pronto pueden estar pasando tremenda necesidad. Pero a veces, ¿qué van a pensar de mí? Que se me daña el apellido. ¿Qué van a decir? Que el apellido Martínez se me va a dañar si yo digo que tengo una necesidad. Eso se llama orgullo, hermanos queridos. Y de eso no vive nadie. De eso no vive nadie. Muchas veces necesitamos doblegar y decir: sí, es verdad, necesito. O estoy enfermo. O tengo esta necesidad. Esto estoy pasando. Por favor, ayúdeme. Es lo que hace el Señor Jesús. Por eso, hermanos queridos, qué hermoso. Quinto, hermanos queridos. Quinto, si estamos allí, saludamos siempre a nuestros hermanos queridos. De verdad, qué lindo, y espero que esto, hermanos, nos ayude y nos enseñe verdaderamente a crecer como cristianos, como hijos de Dios. Y si usted, hermanos y amigo que me escucha, no conocía estas enseñanzas, hermanos, y de pronto nos había enseñado algo así como muy superficial, por eso estamos aprendiendo aún cómo aplicarlo en nuestra vida para que nosotros podamos hacer las cosas como Dios quiere. Quinto, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Mateo capítulo 27, versículo 46. Mateo capítulo 27, versículo 46, dice la palabra del Señor así: cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Una de las cosas, hermanos, que nosotros podemos ver, lo que decíamos el día, creo que el día miércoles, por qué Jesús clamaba en el huerto de Getsemaní. Hermanos, nosotros necesitamos entender que Jesús en el madero, cuando recibe todos nuestros pecados,
todos nuestros pecados. Por eso dice la palabra que todos nuestros pecados, toda nuestra maldad, Isaías capítulo 53, toda nuestra maldad, hermanos, fue puesta sobre Él. Y por Él, hermanos, usted y yo tenemos vida eterna, porque Él llevó todas nuestras culpas, todo, hermanos, pecados de toda índole, de violaciones, hermanos, de asesinatos, de cualquier cosa que nosotros nos podamos imaginar, cualquier pecado, por grande o pequeño, Él lo llevó en el madero de la cruz. Cuando recibe, hermanos, nuestro Señor todo ese pecado, hermanos queridos, Él siente la ausencia del Padre y dice: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Pero aquí hay tremenda enseñanza acerca de Jesús. Jesús, hermanos, a pesar de que su agonía, a pesar de que su Padre, hermanos, quizás, como dice aquí la palabra, lo había desamparado, hermanos, Él continúa clamando al Padre y está allí. Muchas personas, lastimosamente, oran cuando sienten, oran cuando piensan de que o que hay una, ¿cómo se dice? Yo siento que Dios me está hablando, que Dios, entonces ahí voy a orar. Jesús, hermanos, oró en el momento cuando el Padre, hermanos, dice: me has desamparado. Le desamparó por causa, hermanos, ese desamparo no significa abandono, significa, hermanos, que Jesús sintió, hermanos, como el Padre no vio su pecado, hermanos, no pudo ver tanta maldad del hombre, de la humanidad. Por eso, hermanos queridos, Él allí clamaba, y nosotros necesitamos aprender a clamar a Dios cuando sintamos y cuando no sintamos. Cuando, hermanos, pensamos que está la bendición de Dios y cuando vemos que los cielos también se cierran y que no hay bendición. Cuando escuchamos la voz de Dios a través de su palabra y cuando no escuchamos. Cuando sentimos y cuando no sentimos. En todo momento, hermanos queridos, necesitamos aprender a orar. Es por eso que Jesús, hermanos, en todo tiempo estaba orando. Jesús enseñó en Mateo capítulo 6, versículo 6, Jesús enseñó a orar a sus discípulos a través del Padre Nuestro, no para que lo repitamos como loros, sino, hermanos queridos, para que aprendamos acerca de esa oración, una oración modelo, todo lo que Jesús dijo. Por eso es tan importante nosotros entender en Mateo capítulo 6, versículo 6 en adelante, Jesús enseña a orar. Pero, hermanos, nosotros vamos a ver que Jesús, en todos los evangelios, Jesús se separaba, se iba a orar a los lugares desiertos, estaba siempre orando. Y sus discípulos, en Lucas capítulo 11, versículo 1, Lucas capítulo 11, versículo 1, hermanos, Jesús cuando va a enseñar a sus discípulos a orar, es porque sus discípulos se le arriman y le dice: Maestro, enséñanos a orar, así como Juan enseñó a sus discípulos. Mire qué importante. Sus discípulos no le dijeron: oye, maestro, enséñanos cómo es que tú te paras y cómo es la parada tuya en el barco, allá en la barca, y cómo haces para que todo el mundo te ponga cuidado. Oye, Señor, ¿y cómo es que tú haces los milagros? Señor, ¿cómo es que tú caminas sobre el mar? Señor, ¿cómo es que tú multiplicas los panes y los peces? Ellos dijeron: Señor, por favor, enséñanos a orar. Y esa debe de ser nuestra oración, hermanos. Pedirle al Señor que nos enseñe a orar, que podamos orar conforme a su voluntad. No, hermanos, hacer oraciones en nuestra carne, sino oraciones, hermanos, guiadas por el Espíritu Santo. Oraciones, hermanos, en el Espíritu, no en nuestra carne, no en nuestras emociones y sentimientos, sino, hermanos, guiados por el Espíritu Santo de Dios, pidiendo al Padre de una manera, hermanos, como debe de ser, como conviene, porque nosotros no sabemos orar como conviene. Por eso necesitamos pedirle al Espíritu Santo de Dios que Él nos enseñe a orar,
Padre, en el nombre de Jesús, enséñanos a orar, enséñanos a clamar, enséñanos a pedirte, enséñanos aún a pedir de una manera respetuosa, de una manera verdaderamente como debe de ser. ¿Cómo puedo llegar, Señor, a tocar tu corazón en obediencia, Señor, pero también con palabras como debe de ser? Hermanos queridos, Jesús enseña a sus discípulos. ¡Qué tremendo! Hermanos, a pesar de todas las circunstancias. A veces, ¿cuánto tiempo hemos dejado de orar? ¿Cuánto tiempo hemos dejado, hermanos queridos, de clamar a Dios? ¿Por qué? Ay, porque es que este tiempo, qué difícil. Ahora, hermanos queridos, miren, ahora todo el mundo anda pidiendo oraciones, clamando a Dios, y se necesita orar. Y cuando estamos bien, cuando tenemos la nevera llena, cuando tenemos plata en el bolsillo, cuando, hermanos, estamos llenos de salud, no falta ningún pariente, ahí nos acordamos de orar, o solamente en este tiempo. Es para echarle cabeza, mis amados hermanos. ¿A dónde vamos, hermanos queridos? Entonces íbamos precisamente, y acuérdense, hermanos queridos, en el quinto, una de las cosas que Jesús hizo en la oración, y yo les voy a dar ¿cómo podría decir? Un consejo. Cuando usted no sepa qué orar y no sabe qué decir, mire lo que Jesús, usted piensa que qué estaba orando o que estaba recitando. Jesús estaba orando. Y lo que estaba tomando eran las escrituras. Salmo capítulo 22, versículo del 1 al 5. Eso era lo que Jesús estaba diciendo. Lo que David estaba pidiendo. Lo que David profetizó acerca del Mesías. Jesús estaba, hermanos, acuérdense que la Biblia tiene una unión tan perfecta del uno con el otro, hermanos. Y Jesús estaba orando. Sexto, Jesús murió, hermanos queridos, allí en la cruz, pero hizo algo tremendo, hermanos. Mire, otra enseñanza que Jesús nos da. Consumado es. Jesús, hermanos, mire, por eso no hay obra en esta tierra. No hay ninguna obra, ningún sacrificio. No hay nada que el hombre pueda hacer, hermanos, para ganarse el cielo. Porque Jesús dijo, consumado es. ¿Qué quiere decir? Toda obra que tú me enviaste a hacer, yo la hice. Hasta aquí, Señor, hasta aquí, Padre. Todo lo que tú me enviaste, todo lo que tú me dijiste, todo lo que tú, Señor, pusiste, Padre, en mi corazón que yo enseñara, lo enseñé. La doctrina que yo les enseñé, no es mía, es del Padre. Todo lo que el Padre me dio, yo se lo di. Por eso es que Jesús termina diciendo, consumado es. Juan capítulo 19, versículo 30. Por favor, acompáñenme allí. Juan capítulo 19, versículo 30. Así está escrito. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. Consumado es. Y es lo que nosotros, hermanos, necesitamos entender en este tiempo. Nada, hermanos, nada impidió que Jesús llevara a cabo la obra. Nada. Ni la negación de sus discípulos, ni el abandono de ellos, hermanos, ni la golpiza, ni siquiera, hermanos queridos, ni siquiera el sentirse en un momento, hermanos, desamparado por el Padre. Jesús hubiera podido decir, Padre, tú me desamparaste, ahora ya no sigo haciendo nada. Yo ya no quiero morir. Jesús lo hubiera, pero hermanos, no hubo nada. ¿Qué es lo que a nosotros nos impide hacer, hermanos? ¿Qué es lo que a usted le está impidiendo para entregar su vida a Jesús? ¿Qué es lo que le impide las riquezas? ¿Le impide sus padres? ¿Le impide su familia? ¿Le impide sus hijos? ¿Le impide su cónyuge? ¿Qué le impide para hacer lo que Dios quiere que tú hagas? Que entregues tu vida a Él.
¿Qué le impide, hermanos, usted como hijo de Dios cristiano que lleva años caminando y que el Señor le mantiene diciendo que vaya y haga lo que tiene que hacer? Pero usted se hace el loco y el loco, la loca y mantiene y pasan años y años y siempre hay una excusa, siempre hay una disculpa. Hermanos queridos, sépalo, por eso Jesús enseñó también de la parábola de los talentos. Acuérdese, aquel hombre que el Señor le dio esos talentos, Mateo capítulo 25, la parábola de los talentos. Y Jesús le dio, hermanos, da esta enseñanza, porque dice que este hombre le dieron un talento y él dijo, yo lo escondo. Y comenzó a decir, cuando vino el amo a pedirle, comenzó a decirle, tú que vienes a pedir, que tú que ni siquiera siembras. ¿Cómo que ni siquiera siembras? Y el talento que te di, ¿qué fue? Ahora da cuenta. Señor mismo, hermanos queridos, lo que Dios te dio es para que tú lo pongas a producir para Él. Y no dejes, hermanos queridos, que algo te impida para que hagas lo que Dios quiere. Si Dios te dio vida, sea como estés, de pronto tú estás en una silla de ruedas, de pronto tú estás, pero tienes voz, puedes hablar, de pronto no sabes hablar, puedes escribir, puedes hacer algo, pero es necesario, hermanos queridos, que nada nos impida hacer la obra de nuestro Dios. Siguiente, séptimo y último, hermanos queridos, Mateo capítulo 27, por favor acompáñenme allí, Mateo capítulo 27, versículo 50, ¿sí? Mateo capítulo 27, versículo 50. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó su espíritu. Ya, murió. Ahí entregó su espíritu. Hermanos queridos, por eso algo que nosotros debemos entender, con esta última, hermanos, con esta última expresión, en tus manos entrego mi espíritu. Hermanos queridos, una de las cosas que el Señor Jesús nos enseña en esta palabra, Jesús murió confiando en el Padre, en tus manos. ¿Sabe que hay una expresión, hermanos, que a mí me llama mucho la atención, esta expresión? Y la encontramos en el Antiguo Testamento de un hombre, hermanos, que en realidad a mí me llama muchísimo la atención la expresión de este hombre. Y acuérdese que este hombre, el cual se llamaba Job, hermanos, se llenó de una sarna. Y no solamente de una sarna. Primero, hermanos, murieron sus hijos, sus criados. Perdió todo. Usted lee el capítulo 1 y el capítulo 2 de Job. Todo lo perdió, quedó en la ruina. Y fuera de eso, Satanás lo hirió con una sarna desde la coronilla hasta la punta de sus dedos, hasta la planta de sus pies. Una sarna, hermanos, terrible. Y Job, hermanos queridos, defendiendo su integridad, dice en el capítulo 13, versículo 15. Mire que esto es una expresión, hermanos, tremenda de este siervo. Muchas personas, hermanos, buscan a Dios solamente por el interés. Señor, sáname, Señor, dame, Señor, bendíceme. Y somos buenas ovejas. Señor, deme, Señor, hágame, Señor, sáname. Como buena oveja. Pero hermanos queridos, mire lo que dice el Señor. Mire lo que dijo este hombre. He aquí, aunque Él me matare, en Él esperaré. No obstante, defenderé delante de Él mis caminos. Aunque el Señor me quite la vida, yo seguiré esperando. Aunque el Señor, hermanos, me tenga por morirme de este coronavirus, ¿qué voy a hacer? Que el Señor nos guarde, pero hermanos queridos, ¿qué voy a hacer? Hermanos queridos, cuánta gente maldice, reniega, hermanos, y blasfema el nombre de Dios, hermanos, porque el pecado lo ha llevado quizás a tener una enfermedad.
y ahora le echa la culpa a Dios. Gente que está enferma de cirrosis por causa del alcohol, por causa del trago, gente que tiene cáncer por causa, hermanos, del humo, por causa de las drogas, y ahora maldice a Dios y blasfema el nombre de Dios. Debería devolverse a Dios con todo el corazón y decirle que le perdone sus pecados y volver a Él. Devolver a Él con todo el corazón y arrepentirse. Pero hermanos queridos, hacemos las cosas mal, vivimos de una manera realmente mal y después le echamos la culpa a Dios. Hacemos las cosas a nuestra manera. Por eso nosotros vemos, hermanos queridos, aún a nosotros como cristianos, hijos de Dios ahora, en este tiempo, hermanos, nuestra confianza debe estar puesta en Él. Nada ni nadie nos podrá separar de su amor. Hermanos queridos, a pesar que pueda suceder lo que sucede, Dios, hermanos, tiene el control. Dios es, hermanos, el que tiene todo el poder y la autoridad sobre todas las circunstancias. Y ni un solo pelo, hermanos, caerá de nuestra cabeza si Él no lo permite, hermanos. Por eso, eso es lo que nosotros, eso es la enseñanza. Jesús, en su última palabra, hermanos queridos, cuando dice: en tus manos encomiendo mi espíritu, hermanos, es una enseñanza que nos da de una dependencia en todo momento, en todo instante, hermanos, porque sabemos que en esta vida todo esto es pasajero. La Biblia dice, hermano, en el libro de Santiago, que esto es como neblina, pasaremos, pero hermanos, hay una eternidad. Necesitamos confiar en Él, aprender a esperar en Él, sabiendo, hermanos queridos, que Él no nos va a abandonar. Su muerte en la cruz del Calvario fue, hermanos, no solamente para darnos salvación, para darnos vida abundante en esta tierra, sino vida eterna, hermanos, por los siglos de los siglos, al lado de Él, llenos de grandes bendiciones. Hermanos, recuerde que en este mundo vamos a tener aflicciones, tendremos circunstancias difíciles, quizás nos podemos enfermar, quizás muchos de nosotros vamos a pasar la eternidad, hermanos, por causa de este virus, vamos a pasar. Que el Señor nos guarde, vuelvo y le digo, pero hermanos, nuestra confianza debe estar puesta en Él, a pesar de cualquier circunstancia, cualquier adversidad. No volvamos atrás, como dice la palabra del Señor en la primera de Pedro, capítulo 2, versículo 21, hermanos. No nos volvamos atrás. Mire lo que dice la palabra. Ahí, la palabra del Señor, primera de Pedro, capítulo 2, versículo 21, hermanos. Lo que le acabé de decir, que no nos volvamos atrás, está en segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 21. No así, que mucha gente, mejor me vuelvo atrás, y dice la palabra del Señor, hermanos queridos, que como el perro vuelve al vómito y como la puerca lavada vuelve al cieno. Pero una de las cosas que dice primera de Pedro, capítulo 2, versículo 21, dice así: pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por vosotros, dejándonos ejemplo para que sigamos sus pisadas. Ese es el ejemplo que el Maestro nos dejó. Eso fue lo que Cristo nos dejó, hermanos queridos. 7 enseñanzas. Recuerden, primera, hermanos queridos, perdónanos, porque no saben lo que hacen. Necesitamos perdonar. Pese a lo que esté pasando a nuestro alrededor, así como Cristo. Pese a lo que nos hagan, nuestro llamado, hermanos, es perdonar. Segundo, hermanos, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Hermanos, a pesar de cualquier circunstancia, necesitamos llevar la palabra del Señor, nunca dejar de predicar. Tercero, hermanos, cuidar de nuestras familias. Jesús dijo, hermanos, a su madre: he ahí a tu hijo, y al discípulo amado Juan le dijo: he ahí a tu madre. Cuide de su familia, hermanos, y sobre todo, siempre entienda esto, siempre entienda. Necesitamos hacer la obra a todo el mundo, pero Dios puso un gran ministerio en tus manos, que es tu familia. Cuarto, tengo sed. Aprenda a reconocer también que somos vulnerables, somos débiles y
no somos autosuficientes. Necesitamos, hermanos, la ayuda de otros. Quinto, Dios, hermanos, dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Necesitamos clamar a Dios en todo momento, aunque yo no sienta, aunque pase lo que pase, siempre clamar a nuestro Dios. Sexto, hermanos, consumado es, obedeciendo al Padre en todo momento, en todo instante, así como Jesús lo hizo, hermanos, y teniendo confianza en Él, consumado, en tus manos encomiendo mi espíritu, hermanos, el Señor tiene el control de todas las cosas, aún más allá de lo que nosotros podemos llegar, que es, hermanos, la eternidad. ¿Ya? Que el Señor les bendiga, de verdad, hermanos queridos, un tiempo hermoso. Espero que todos ustedes sean edificados con la palabra del Señor. Vamos a orar. Un saludo muy especial a cada uno de ustedes, a mi pastor Javier Nanca, Dios te bendiga. Marcita, Elenita, Beatriz, gracias por estar nuevamente con nosotros. Majito Palacio, un saludo también para ustedes. Analía, mi tía Margarita allá en Colombia, gracias también por unirse. Mi hermana Mónica Viracocha, Billy, Dios te bendiga. Tío Medardo, Dios te bendiga también. Alexita, allá en Otavalo, Elenita, Adriancito, mi hermano Jorge Morocho, mi hermano Leo, Dios te bendiga grandemente. A usted también, Lorenita, Giovanni, Jacinto, mi hermana Marinita. Bueno, aquí me quedaría diciendo todos los nombres de todos. Mi hermana Lilita en el sur de Quito, mi hermana Alison, gracias, mi suegro allá en Guayaquil, Dios les bendiga. ¿Qué tal si oramos? Oremos, hermanos, y a todos los hermanos que no saludo por falta de tiempo, pero sepa lo que estamos siempre orando por ustedes, les amamos. Y vamos a levantar una oración muy especial por la salud de nuestra hermana, la mamá de nuestra hermana Rosy, hermanos queridos, y también por la hermana Rosa, que tiene sospechas del coronavirus, y por el proyecto Manos Solidarias. Amén. Vamos a estar orando por este proyecto también. Levantemos una oración. Padre, en el nombre de Jesús, oramos y clamamos a ti en este tiempo. Gracias, Señor, por tu bendición y por tu cuidado. Gracias, Señor, por la cruz, Señor. Gracias porque tú que llevaste todos los pecados, no solamente, Señor, que cargaste nuestras culpas, nuestras maldades en el madero de la cruz, sino también, Señor, que a pesar de todas estas cosas, todas las palabras, Señor, y todas las cosas que dijiste, Señor, en los últimos momentos de estadía, Señor, aquí en la tierra, Papito Dios, en la cruz del Calvario, amado Dios, nos diste grandes enseñanzas, y permítanos, Señor, vivir como tú nos mandas, como tú nos enseñaste. Ayúdanos a depender de ti, a tener corazones sensibles, Señor, a la necesidad de muchos, Papito Dios, pero sobre todo a esforzarnos para proveer para los nuestros, Señor, a depender siempre de ti, a depender siempre en tus promesas, Señor, a confiar en todo momento, Señor, y aún, Señor, cuando no sintamos el deseo de orar, poder clamar a ti y saber de que tú eres ese Dios verdadero, santo y maravilloso, Señor. Padre Santo, Dios eterno, oramos por la salud de la mamá de Rosy, Señor. Cuídale, guárdale, protégele, Señor. Dale la fuerza, la salud, todo lo que ella necesita por sus hijos. Papito Dios, oramos también por mi hermana Rosa. Papito Dios, que tiene todos estos síntomas del COVID-19. Guárdale, Señor, su salud. Papito Dios, que pueda estar en su casa tomando todo lo que necesita, Señor, las precauciones necesarias de no salir a la calle, de cuidarse, Señor. Papito Dios, cuídale, Señor, de una manera que sobre y abunde, Señor. Bendíceles a ellos, bendíceles grandemente. Oramos por el proyecto, Señor, de Manos Solidarias, para que muchas personas también puedan ser beneficiadas a través de este proyecto, Señor, y muchos puedan tener alimento y lo necesario para todas las personas, Señor. Oramos por cada uno de nuestros amados hermanos
bendíceles grandemente y que el día de mañana, Señor, si así tú lo permites, podamos, Señor Dios de los cielos, aprender cosas maravillosas a través de tu palabra. En el nombre de Jesús te alabamos y te bendecimos y te glorificamos, Señor. Gracias, papá. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús en quien oramos y agradecemos. Amén y amén. Bueno, mis amados, hoy nos pasamos 10 minutitos más, pero esperemos que siempre sea de bendición para usted, para su familia. Y recuerde, el día de mañana, con la bendición de nuestro Dios, 9 en punto de la mañana, estaremos aquí mismo, hermanos, compartiendo la palabra para con cada uno de ustedes. Y vamos a aprender, hermanos, por qué no podemos confiarnos en las promesas de los hombres, pero sí confiar en las promesas de nuestro Dios. Y mañana vamos a ver nuestro tercer mensaje: Dios es justo. Estamos aprendiendo ese Dios es justo y Dios de justicia, cómo Dios es justo, mis amados hermanos, y cómo también Dios hace justicia cuando nosotros, hermanos, queremos hacernos los locos delante de nuestro Dios. Que Dios les bendiga, les envío un fuertísimo abrazo, les amo, me hacen muchísima falta. Esperamos que pase todo este tiempo para poder abrazarnos, hermanos, y continuar en lo que el Señor ha puesto en nuestras manos. Que el Señor les bendiga. Chao, chao. Dios les bendiga.